Filipenses 2. Cinco, 7. Filipenses 2, 5, 7. Dice la palabra, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Yo voy a leer el 8 también. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, acabamos de iniciar una pequeña enseñanza que estamos trayendo, luminares en el mundo, y hay algunas preguntas que yo quiero hacer, y la idea de esta enseñanza es que miremos a Jesús como modelo, ¿verdad? Miremos a Jesús como modelo. Bueno, hay una pregunta que vamos a compartir, y es: ¿qué significa sentir? ¿Verdad? El texto en el verso 5 dice: haya en vosotros el mismo ¿qué? Sentir, ¿verdad? Bueno, esta palabra sentir en el griego es phroneo, así se dice en el griego, y tiene 5 significados que yo tengo acá. El número 1 es ejercitar la mente, ¿verdad? Ejercitar la mente. Ahora, si yo preguntaría, ¿por qué ejercitaríamos la mente como seres humanos o como individuos? ¿Para qué ejercitar la mente? Bueno, normalmente cuando alguien está meditando en algo, lógicamente es para cumplir, para hacer algo, ¿verdad? Por eso uno va meditando, se prepara. Podemos pensar en un examen que vamos a tomar en la universidad. ¿Te puedes sentar un poquito más para acá para que el hermano Gamaliel ahí? Estoy un poquito escondido con él. Gracias, hermano. La meditación de algo que tenemos en la mente, siempre decimos, bueno, no quiero que se me olvide, porque tengo que hacer esto a tal hora. Bueno, ejercitar la mente en lo espiritual, sabemos que el Señor le dijo a Josué: medita día y noche en la palabra, para que todo te salga bien. Entonces podemos entender que los pensamientos que tenemos en la mente es de donde traemos la información para, al decidir hacer algo, ya tenemos en la mente el conocimiento, la información, el pensamiento, y es así como cada quien opera. Bueno, otro ejemplo que podemos ver es entretener. Ahora, esta palabra muchas veces en la iglesia se utiliza con el pecado, ¿verdad? No entretengas el pecado. ¿Qué quiere decir entretener en la mente en este caso? Bueno, cuando viene un pensamiento, en el caso de Satanás, de la forma que él ataca, él pone un pensamiento que no manifiesta del todo el fin de ese pensamiento, sino que lo pone en ti o en mí para que nosotros juguemos con ese pensamiento, lo entretengamos y formemos una imagen. Eso es otra cosa que va sucediendo en nuestra mente. La mente, cuando usted piensa en algo, usted se imagina algo, ¿verdad? Cuando decimos, me gustaría ir a tal país, y usted no ha visto ni una foto, lógicamente nunca va a tener un estímulo de viajar si no ha visto por lo menos una foto. O sea, voy a ir allá a un tal país que nunca he visto, o sea, no tiene sentido, sino que a lo mejor en Google, o una foto, alguien que nos habló de ese país, nos recomendó ese país o ese lugar porque era bonito. Eso despertó en nosotros una estimulación, un anhelo, ¿verdad? La persona que fue dijo, no, las playas son muy bonitas, la comida es muy buena, la gente es muy amable, y toda esta información va creando una imagen en nosotros, y es como tenemos, ahí despierta el deseo, en lo natural estoy hablando. Bueno, otro ejemplo que podemos ver es tener un mismo sentimiento en este caso. Ahora el texto dice en conjunto, haya en vosotros el mismo sentir, ¿verdad? Vamos a ver más adelante ese mismo sentir de Cristo, pero en otras palabras, aquí phroneo está hablando de tener el mismo pensamiento, en este caso, que Jesús tuvo. Bueno, otro ejemplo es interesarse uno mismo. Ahora,
en el caminar cristiano, yo creo que ha faltado mucho la enseñanza sinérgica o la explicación de que la fe tiene que ver con lo que Dios da y la respuesta del hombre. Muchas veces hemos visto predicaciones, enseñanzas, ¿verdad?, que solamente es hacer, y obrar, y servir, ¿verdad? Y nada de sembrar, nada de responder a lo que es la palabra como semilla. Bueno, aquí interesarse uno mismo, por ejemplo, voy a utilizar un ejemplo bien simple. Hay veces que yo he aprendido a hacer esto como práctica humana. Cuando yo voy a un lugar, por ejemplo, ¿verdad?, a DMV, Moro Vehículo, como le llaman, ¿verdad? ¿Cuántos saben que cuando uno va para allá hay que prepararse? Aquí los que tienen vehículo, tienen licencia, etcétera. ¿Cuántos saben que uno dice, bueno, me toca ir a Moro Vehículo mañana va a ser un día difícil, porque allí las personas que te atienden a veces son arrogantes, a veces hay un gentío allí, no se sabe lo que va a pasar. Y de repente el que está en el counter o en el mostrador te dice, mira, te falta esto, tienes que volver. O sea, no se sabe lo que va a pasar. Bueno, como ya sabemos que ese lugar es un caos, vamos a decir, no siempre, pero mayormente, bueno, yo he aprendido en ese tipo de situación a preparar mi espíritu. Bueno, le voy a compartir algo que nos pasó a mí y a mi esposa un día que fuimos a, bueno, el fin es que pagamos un mes de renta, no se registró y la compañía del edificio no le aparecía ese pago, ¿verdad? Y fuimos a Downtown, a unas oficinas que nos mandaron. Y cuando estábamos allí es parecido también a Moro Vehículo. Cuando se va a hacer algo de la ciudad o se va al hospital, es un día que no es fácil, porque hay que tratar con personas que normalmente parecen como que tienen un día mal, ¿verdad? Y le hace una pregunta y como que te dicen por allá, ¿y dónde queda esto? Por allá. O sea, como que no tienen esa amabilidad. Pero ya sabemos que el mundo es así. Ese día, cuando yo llego, ya yo había ejercitado esta práctica. Y veo la gente, y veo las personas allí buscando la ayuda y, bueno, el gentío aquí otra vez, el desorden. Mi esposa, ella está delante de mí y cuando estamos en la fila, yo noto que hay una señora judía allí, ¿verdad? Y ella estaba actuando un poco arrogante con la gente. Y yo la estaba mirando y cada vez que iba uno, yo notaba el mismo patrón. Bueno, yo le digo a mi esposa, mi amor, como somos cristianos, siempre tenemos que estar meditando en la palabra y preparados para... Yo no le mencioné a la mujer. Yo no le dije, cuídate, la mujer te va... Nada, yo no sabía lo que iba a pasar. Solamente le dije, hay que estar meditando, hay que estar siempre preparados porque uno nunca sabe por dónde viene el enemigo. Entonces, por eso el Señor le dijo a Josué, medita día y noche para que lo que hagas, todo te salga bien. Mi esposa me dice, no, amén. Pero ella lo más lejos que tenía era esa mujer. Cuando nos tocó el turno, la mujer nos dijo, tienen que ir allá a buscar el papel, yo no sé qué ustedes hacen aquí. Yo tranquilo, ya yo sabía, yo hasta me reí porque ya mi corazón estaba esperando esa actitud. Mi esposa me mira y me dice, digo yo, o sea, eso fue lo que te compartí. Cuando vamos a buscar el papel, no era el papel correcto y volvemos. Cuando uno está en una fila, en una cola, como muchos le dicen, y esa persona te manda a buscar algo rápido, tú puedes venir otra vez sin tener que hacer la fila. Esa es la ley en las oficinas. Pero yo le pregunté a la persona que estaba allí, ¿tenemos que hacer la fila? O me dijo, no, párense ahí que ella lo llama. Bueno, nos paramos ahí y la mujer otra vez nos miró a nosotros y dijo, ¿qué ustedes hacen allí? Pero con una actitud, mi esposa ahí no se sintió muy bien, o sea, se enojó. Y yo me estaba riendo por dentro diciendo, o sea, es increíble como ya, no sé si fue el Señor como que me preparó, me dijo, mira hacia allá, no sé. Pero fíjense la diferencia de mi esposa y yo en ese momento, que puede suceder de manera contraria también. Yo manejando y mi esposa me dice, mi amor, esto, tranquilo. Bueno, allí sucedió que ella no estaba meditando en la palabra, no supo por dónde venía el ataque y la agarró, como dicen allá, asando batata, como dicen en mi país. Bueno, cuando vemos allí eso como vino ese pensamiento, la reacción fue porque no se estaba meditando en la palabra, no estábamos con la armadura puesta, si podemos decir, porque no sé si, bueno, algunos no vienen al instituto, pero utilicé un ejemplo de que hubo en la película de Saving Private Ryan, había un soldado que le había cepillado una bala así, por el casco, y él se quedó así como que no lo pudo creer que el casco lo salvó, y se quita el casco y dice, oh my God, y cuando lo mira, una bala le atraviesa la frente mismo, el segundo tiro. Entonces, ahí vemos esa protección de la mente cristiana, qué tan necesaria. Pero volviendo al punto
de lo que estamos hablando, tener un mismo sentir, nosotros tenemos que autoestimularnos a permanecer en la meditación de la palabra, en este caso a tener el mismo sentir que Cristo. Entonces, es algo que nadie lo va a estimular a usted. Es el mandamiento. Aquí dice, haya pues en vosotros. Aquí Pablo está apelando a que cada cristiano de forma individual va a responder a eso. Bueno, otro ejemplo de esta palabra sentir es la palabra poner la mira. Colosenses 3, no tienen que buscarlo, es donde dice poner la mira en las cosas de arriba. Ahora, poner la mira en las cosas de arriba es una palabra figurativa hablando de que debemos de permanecer meditando día y noche en la palabra. Ahora, le quiero decir esto, quizás muchos han batallado con esto. Esto al inicio es una batalla, meditar en la palabra y que no se te olviden los textos bíblicos o que no se te olvide la palabra que Dios te compartió en la mañana, etcétera. Pero llegará un momento que es habitual. Será habitual. Por ejemplo, cuando usted vino a este país, ¿verdad? Habían leyes que eran contrarias o diferentes a la de nuestro país. Y el que te recibió o el que te dio las instrucciones de cómo moverte aquí en este sistema, te explicó muchos puntos. Mira, cuando tomes el bus, acuérdate de esto. Cuando vayas a tal lugar, acuérdate de esto. Al principio andábamos así, ¿verdad? Yo recuerdo cuando me monté en el tren la primera vez aquí, no, en el bus, en el autobús. Yo no sé si le pasó al principio, pero el que habla por el micrófono, yo estaba esperando mi parada. Yo venía desde Manhattan y me quedaba aquí en la BX 19, en la guagua 19. Nosotros decimos guagua al autobús. Si me oyen decir guagua, es lo mismo que autobús. Y yo venía en cada parada tratando de escuchar lo que decía él por el micrófono. Y cuando él hablaba decía... Y yo decía, ¿qué para de ser? Si yo estaba asustado porque yo no lo entendía. Y cuando llegaba a la tercera avenida, y yo decía, yo no entiendo nada de lo que dice. Yo estaba así por la ventana. Yo parecía un salvaje allí. Bueno, al principio, quiero decir que el meditar en la palabra y esa práctica, a veces así. A veces anda uno como, ay, Señor, fallé, resbalé, se me olvidó. Pero la misma repetición. Yo recuerdo ya más 5 años después, yo tomaba el Metro-North para Upstate y yo me dormía en la salida y me despertaba en la parada. Ya tenía confianza, ya era como que ya sabía dónde me quedaba. Y yo hacía así, me despertaba y el chofer decía Beacon, se llamaba Beacon la parada. Y ahí me quedaba. Pero al principio no era así. Al principio yo andaba como los niños mirando así las paradas porque no sabía dónde me iba a quedar. Entonces, al principio de lo que es la meditación de la palabra, que la palabra no se vaya de aquí, vamos a fallar mucho, se va a olvidar muchas veces, vamos a actuar en la carne, pero la repetición y la práctica luego se va a convertir de forma habitual. Yo recuerdo al principio también de mi caminar cristiano, yo no conocía la Biblia, yo no sabía ni por dónde entrarle, yo no sabía ni qué leer, ¿verdad? Y la batalla mía más grande fue memorizarme un texto bíblico. Eso fue lo más grande. El texto que yo me memoricé, siempre lo recuerdo, es Efesios 3:19. Y ese texto yo hasta lo puse en 3 calcomanías en mi carro. Y lo puse allí para que no se me olvidara. Pero fíjense esa práctica de que uno tiene que buscar la forma. Ustedes todos somos diferentes aquí. Hay personas que tienen buena memoria, hay otros que no. El que tiene mala memoria tiene que esforzarse más en buscar la manera o la táctica o la estrategia de que la palabra de alguna forma u otra la tengan siempre presente. Bueno, el que es olvidadizo, que tenga, por ejemplo, yo compré algo allí en el supermercado, traje una bolsa, bueno, se me puede olvidar, pero para que no se me olvide la puse junto con mi bolsa, con el bulto que traigo. Bueno, tengo la llave también. Bueno, lógicamente yo no me puedo ir sin las llaves, porque tengo que cerrar la iglesia. Entonces yo pongo todo cerca de eso, es una forma estratégica para que no se me olvide, porque se puede olvidar, ¿verdad? Entonces, así mismo la palabra, o sea, no podemos como cristianos echar la palabra a un lado. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Que la tengo aquí, la voy a poner en la pantalla en un momento, y es la siguiente pregunta. Pues se dilata la pantalla. ¿Qué función tiene la mente? Yo le quiero hacer esa pregunta a usted para que me la diga en su entendimiento. ¿Qué función tiene la mente? La pregunta está simple. No es una pregunta espiritual, es más bien humana, ¿verdad? ¿Para qué sirve? ¿Qué me dice?
sentido físico o en sentido... Físico, exactamente. A veces yo sé que piensan que le estoy preguntando algo de teología o algo muy profundo. Es bien simple la pregunta. ¿Para qué sirve? ¿La mente o el cerebro? Los dos. Controlar todo el sistema del cuerpo. Ok, controlar todo el sistema del cuerpo. Bueno, cuando decimos mente estamos hablando del cerebro. O sea, como que no sé si me equivoco, pero no hay forma de separarlos, ¿verdad? Lo que pasa es que no quise decir cerebro para no entrar aquí en un tema, ¿verdad? De medicina ni nada de eso, sino la mente como función, ¿verdad? Porque el cerebro en sí es el cuerpo, es como el corazón. Cuando decimos corazón en la Biblia, no se está refiriendo al músculo, se está refiriendo al centro de nuestro ser. La mente es el centro de donde pensamos y recibimos información. Cerebro es la masa, ese es vamos a decirlo, lo tangible, exactamente. Entonces, por eso le puse mente, ¿verdad? Bueno, ¿qué función tiene la mente? ¿Qué me dice? Tú dijiste controla el cuerpo entero, ¿qué más? Dar órdenes. Memorizar, exactamente. Almacenar recuerdos, información. Exactamente. ¿Qué más? Está fácil. Bueno, número 1, el cerebro funciona para recibir información, lo que tú acabas de decir, recibir información, ¿verdad? O la mente en este caso. Recibimos información en la mente. Ahora quiero que entiendan que en el corazón no se recibe información, ¿ok? Van a ver aquí cómo funcionan los dos diferentes. También sirve para razonar o pensar, ¿verdad? Aquí razonar. Cuando tomamos una decisión, razonamos, nos detenemos allí a ver por dónde nos sale mejor. También pensar es bien similar. Y el punto 3 es elegir o decidir. Ahora bien, el tercero es en combinación con el corazón. Es una combinación que se hace allí unidos. O sea, el corazón es lo que le llamamos la voluntad del ser, pero el corazón consulta la mente antes de decidir. Es en conjunto que lo hace. Porque el corazón decide luego de asimilar. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces ahí vemos que la mente tiene como función recibir información, razonar o pensar, elegir o decidir. Elegir en la Biblia se llama discernir también. Discernir significa saber qué es bueno y malo para escoger. Bueno, cuando vemos estas tres partes de la mente, cómo funciona, recibir información, pensar o analizar o decidir, ¿verdad? Como dijo Carlos, la mente es lo que controla todo el cuerpo. Es una buena forma de ver la mente. O sea, esto es lo que controla, es la torre de control de nuestras obras, ¿verdad? Y hace un tiempo, no sé si fue aquí que lo compartí, pero creo que sí, cuando nosotros tomamos una decisión, cada decisión y cada movimiento del cuerpo y cada cosa que vamos a hacer, la asimilamos acá, primero. Aunque es tan rápido el cerebro, ¿verdad? No nos detenemos a pensar que es en parte. Pero aquí notamos algo, otra pregunta que quiero hacer. ¿Cómo se forman, ahora sí, cómo se forman los pensamientos? ¿Verdad? ¿Cómo se forman los pensamientos? ¿Quién me quiere compartir cómo se forma un pensamiento en la mente? Antonio. Sí, exactamente. Carlos. Cuando el pensamiento se forma, una experiencia que yo tuve con Dios, Dios me llevó a entender por qué David dijo que conoce mis pensamientos antes de que yo los piense, y se forma una nube primero dentro de la mente y luego nace el pensamiento. Bueno, eso cuando vemos los salmos son palabras poéticas que utilizan cosas físicas para traer a la imaginación lo grande que es Dios, lo que Él hace. Pero la pregunta es más bien, eso está bien, eso está correcto, pero la pregunta más bien es cómo se forma el pensamiento, ¿verdad, Jordi? Lo que está lleno en el corazón. No, porque ya eso, lo que está en el corazón es lo que ya se trae, lo que está ya formado, pero porque hay lo que se llama información, luego tenemos la mente que llega a la mente, y luego está la decisión o la obra. Creo que Luis levantó la mano, ¿verdad? No dejo de conectarme a lo físico. Sí, no, está bien. El cerebro tiene diferentes interconexiones y Uh-huh. el pensamiento una vez que recibe la información, ese cúmulo de experiencias y información
se concentra y sale el pensamiento. Exactamente, bueno. A través de la membrana del cerebro. Exactamente, por medio de diferentes informaciones e imágenes que entran por los sentidos. Los sentidos aquí pueden ser los oídos, los ojos, incluso también el olfato, el sabor y el tacto. Pero en el caso espiritual son los ojos y los oídos, ¿verdad? Bueno, también por medio de hechos y acontecimientos que experimentamos cada día. Ahora, todo esto forma una información, ¿verdad? Bueno, siempre tengo palabras que me detengo para meditar en ella. Digan conmigo, información. Ahora, si usted separaría esa palabra en dos, ¿cómo la separaría? En dos, información. Exactamente. In significa dentro y formación. Yo sé que esto le va a ayudar mucho en el estudio. In quiere decir dentro, formación o formación dentro. Ahora, ¿formación de qué? De pensamientos. ¿Tiene sentido, verdad? Entonces, todo lo que usted y yo vemos día y noche, todo es una información que tenemos dentro. Ahora, quiero decir lo siguiente, el cerebro no borra información, ¿ok? Todo lo que entra se queda en el cerebro grabado, todo. Tenemos un sistema operativo que todo lo guarda, o sea, lo que le llamamos la data, el data en la computadora, o sea, ¿cómo se dice? ¿Cómo se le llama el hard drive? El sistema de memoria, como le llama la computadora, nunca se borra. Pero ¿qué es lo que está más vigente a recordar? Es lo habitual, es lo que más hacemos. Ahora, yo quiero que unan esos cabos cuando Pablo dijo, haced morir lo terrenal. Quiero que por un segundo pensemos en eso. Si la mente no borra las informaciones, ¿cómo podemos hacer morir lo terrenal? Lógicamente, a nosotros se nos olvidan las cosas que no son habituales, ¿verdad? Por ejemplo, si yo lo conozco, en el caso de creo que Gamaliel es el último que ha venido al grupo, tengo poco tiempo conociéndolo, un ejemplo. Si él de repente, ¿verdad?, se va y pasan años, luego lo veo en la calle y a lo mejor su nombre no lo recuerde, por el poco tiempo, el poco uso de su nombre, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de Jordi, es el que más tiempo tengo conociéndolo, es bien difícil ya, si yo lo veo en la calle, decir, ay, ¿cómo es que se llama? Es bien difícil porque ya él está arraigado en mi mente, en mi corazón, porque ya hay una relación, hay una experiencia de Jordi conmigo. En el caso de Gamaliel, eso se está formando. ¿Amén? Bueno, aquí hacemos la pregunta, ¿qué es una información? Aunque entendimos al dividir esa palabra, ¿verdad? Es un dato, noticia, idea, experiencia que cada ser humano recibe por medio de los sentidos. Esto que está acá, lo que estamos estudiando parece como, ¿verdad? No sé en qué grado lo dan, ¿verdad? En octavo, noveno, primero de bachiller o en la prepa, como dicen en México. Pero es importante saber esto, porque estamos entendiendo, hay veces que las personas me preguntan, pastor, ¿por qué es que no puedo dejar de tal o cual? ¿Por qué es que no puedo dejar de? Bueno, porque todo tiene que ver con el diario vivir, lo que hacemos cada día. Es increíble que todo lo que estamos hablando tiene que ver también con la adoración. En lo que más pensamos, a lo que más le dedicamos el tiempo, el esfuerzo, ese es nuestro Dios, según dice la palabra. Bueno, aquí podemos ver que la palabra dice que el Evangelio se le llama las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Pero muchos le llaman la buena noticia. Entonces el Evangelio es una información. Ahora, fíjense como una simple información, aunque digo simple, me refiero al mensaje simple, no la simpleza del Evangelio, sino lo simple que Dios lo pone. ¿Me voy a entender? Que no estoy tratando de simplificar la grandeza de Dios, sino lo simple que Dios nos habla y la grandeza que se forma en nuestro corazón. Cuando se predica el Evangelio, se le dice a la gente, mira, el Señor se hizo hombre, como estamos leyendo Filipenses 2, se hizo como tú y yo para morir en la cruz, no pecó, para pagar por tus pecados y los míos, y si tú confiesas que Él es tu Señor y entregas tu vida, tienes la salvación. Ahora, en ese momento le estamos dando a esa persona una información, y si esa persona abre su corazón, el oído interno, y recibe esa información, bueno, esto va a producir un fruto en esa persona. No pensamos en esto, aunque en la ciencia así lo dice, todo es masa, todo tiene cuerpo, todo.
no hay nada intangible. Lo que pasa es que las cosas que son invisibles son tan pequeñas que parecen ser intangibles. Por ejemplo, eso es increíble. ¿Saben por qué cuando usted grita, ese sonido tiene una distancia donde ya cae, que hay personas que a cierta distancia te escuchan, pero a otras no? Porque la masa, lo que dijimos, no tuvo la suficientemente fuerza o la potencia para llegar más lejos. Por eso es que hay en el sistema de sonido hay lo que se llama amplificador. Lo que hace es que amplifica el sonido. Una bocina, eso es lo que hace. O sea, tiene una electricidad para que ese poder eléctrico, lo que yo digo aquí bajito, se oiga duro. Esa es la idea. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque dice Pablo que el Evangelio es poder para salvación. Es poder para salvación. La palabra de Dios, cuando el Señor dijo, hágase, de su boca salió una palabra de poder y vino la creación. Cuando usted y yo recibimos la palabra del Señor, entra en nosotros. ¿Usted cree que al entrar es poder? ¿Sí o no? No. Por eso hice la pregunta, porque se ve muy simple, ¿no? Si ese bombillo se quema, ¿verdad? Ya no funciona, y yo compro uno nuevo y al ponerlo prende, ¿sí o no? ¿No? ¿No? ¿Qué hay que hacer para que prenda? Hay que encender. Exactamente. Entonces, fíjense la conexión. Nosotros recibimos la palabra, pero tenemos que obedecer. Si cambiamos, mira, imagínense esto. Yo compré hace poco una lámpara bien bonita, me costó $20, pero está bien bonita. Y me gustó porque la base era como de aluminio, así como de stainless steel, como se llama, el aluminio o brush aluminum, no sé cómo se llama en español. El fin es que cuando compro la lamparita no sé ni prenderla. Y estoy allí vuelta que vuelta, y a veces prende y a veces no, digo yo, y no le encuentro el botón. ¿Qué piensa usted? Es de las que prende cuando le toca, a donde quiera que le toca, ahí prende. Pero así también podemos ver que yo compro eso, y si no entiendo cómo opera la lámpara, allí se queda la lámpara y nunca enciende la luz. Pero ya tiene la electricidad, ya tiene la bombilla, lo que falta es la operación. Es así como funciona la palabra de Dios. Si la oímos y no la ponemos en práctica, la luz no prende. Ese es el factor que ha faltado en la iglesia de hoy, esa explicación de que es un trabajo en unión. Y el problema de que muchos han estudiado la palabra con el corazón incorrecto, la semilla no haya cabida en el corazón. Entonces, cuando se quiere responder a la palabra, no hay nada aquí. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el malo dar frutos buenos. De una fuente no puede salir agua dulce, agua salada. O sea, Dios lo hizo tan simple. Dice que en Génesis 1:11 que cada semilla, según su género, dé su fruto. La gallina, gallina, la manzana, manzana, el ser humano, la palabra de Dios, justicia, la semilla del enemigo, pecado, y la de Adán, nuestra naturaleza. Entonces, al nacer de nuevo, tenemos la naturaleza que ahora queremos la palabra, ahora tenemos la capacidad de obedecer la palabra y de buscar a Dios. Bueno, vamos a seguir más adelante a ver más puntos, porque está bueno lo que viene. ¿Podríamos llamar la palabra de Dios una información? Bueno, acabamos de ver que sí, ¿verdad? El Evangelio se le llama buenas nuevas de salvación y la buena noticia. Romanos 10:17 nos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora bien, increíblemente, cuando vemos allí la definición que se le da a palabra, allí no es logos, es rema. Oigan bien, tenemos la Biblia y tenemos la voz de Dios. Rema es la voz de Dios o la voz del Espíritu en nosotros, y logos es la Biblia. Allí la definición que se utilizó como palabra es rema. Entonces vamos a pensar otra vez. La fe es por el oír y el oír la voz de Dios. Esa es la fe. ¿Por qué la fe consiste en oír la voz de Dios y no la Biblia en sí? Te voy a decir por qué. Cuando Dios nos dice algo, eso que Él nos dice, si lo obedecemos se cumple, pero lo va a hacer de forma individual. Por ejemplo, cuando le dijo a Josué, dale 7 vueltas a Jericó. Bueno, ¿por qué cayeron
las murallas, porque él obedeció. Si él no hubiese ido, no caen las murallas. Pero si Josué también, de su propia idea, o vamos a poner a Josué a un lado, vamos a pensar en Caleb, que andaba con Josué. Si él decide hacer eso allá en la ciudad de Ai, hacer lo mismo como aplicación bíblica, ¿usted cree que caen las murallas? Denle mente a eso que le expliqué. A Josué se le dio una orden directa. 7 vueltas al séptimo día, 7 vueltas ese solo día, ¿verdad? 7 días dándole vuelta y el séptimo 7 vueltas. Y cuando toquen la trompeta, o sea, instrucciones. Pero ese es lo que la palabra le llama el dabar de Dios, la palabra directa. En la Biblia hay 2 palabras, dabar y emra se escribe. Emra es el dicho de Dios individual, pero también dabar es el dicho, pero también es el logos. Lo que pasa es que antes Dios no operaba por una Biblia en el sentido de que cada uno tenía una Biblia aquí abajo, sino que era apariciones personales. Se le apareció al profeta, se le apareció allí a Ana, la mamá de Samuel, etc. Entonces, ahora vemos que cuando Dios le dio la instrucción a Josué, hubo una respuesta o hubo un efecto a esa causa, porque Dios le dijo y Josué obedeció. Las murallas cayeron. Pero haciendo el ejemplo de que Caleb hubiese dicho, ¿sabes qué? Eso se ve bien, vamos a seguir haciéndolo. Iban a caer otra vez. Entonces, eso es lo que ha pasado. Que las iglesias hoy han comenzado a hacer cosas que Dios no mandó y al no ver el resultado, la fe no crece. Pero yo estoy seguro que nosotros hemos podido, en las enseñanzas que hemos recibido, hemos puesto por obra eso que hemos aprendido, aunque es un poquito, y hemos visto algo suceder. Es lo que nos ha hecho volver y seguir viniendo y seguir creciendo y seguir queriendo más la palabra. Bueno, allí vemos que la información de Dios, lo que Él nos dice, tiene un poder en sí, pero se activa cuando lo obedecemos. Bueno, seguimos. Podemos ver aquí la pregunta, ¿cómo recibimos la información? ¿Cómo recibimos información? Bueno, la información se recibe por los sentidos, ¿verdad? Pero quiero enfocarme en lo espiritual por lo siguiente. Número 1, al escuchar. Bueno, esa es una forma de recibir información. En ese momento usted me está escuchando a mí, está recibiendo informaciones, ¿verdad? Instrucciones. Bueno, el oído que Dios nos da es para escuchar las palabras que los seres humanos y las cosas terrenales y las cosas creadas hablan, o los animales, ¿verdad?, reaccionan, o los estruendos. Cuando usted escucha un trueno, ya sabe que es una información que le está enviando Dios que va a llover. Cuando la ambulancia viene, es una información de que tiene que echarse a un lado. Entonces, todo tiene una información. Cuando hay un perro ladrando, un león, ¿verdad?, cuando ruge, no es lo mismo, ¿verdad? La reacción es una información diferente. Entonces, cuando nosotros reaccionamos, es conforme a la información que recibimos. Bueno, otra forma de recibir es, la próxima vez lo pongo más rápido, el ver, ¿verdad?, o el observar. Y como siempre tenemos una palabra, ¿verdad? Fíjense esta palabra, observar. Adelante, observar. ¿Qué otra palabra se parece a observar? No, perdón, no me expliqué. ¿Qué palabra similar se parece a observar? O sea, no a la palabra como sentido, sino a cómo se oye esa palabra, observar. ¿Qué otra palabra se parece? O sea, por ejemplo, cuando me refiero a similitud, estoy hablando de corro y carro. En ese sentido, ¿qué palabra se parece a carro? Corro. Bueno, lo quiero poner a pensar un poquito. La palabra observar, si usted buscaría otra palabra similar, no en el sentido, sino como lo acabo de explicar, ¿cómo sería? Bueno, se la voy a decir para no romperle la cabeza. Absorber. ¿Sí lo entienden? O sea, yo sé que es difícil porque cuando decimos en sentido, no le busca el sentido uno. Bueno, absorber. Cuando yo veía esta palabra, yo decía observar. Y una palabra que se parece a observar es absorber. Pues fíjense que cuando nosotros vemos una información por los ojos, absorbemos la información. Es exactamente. ¿Por qué le dije eso? Porque quiero crear en sus mentes la idea de que cuando vemos algo lo absorbemos, así como un vacuum. ¿Y a dónde va? Pues, lógicamente va a nuestra mente. Pero
Una vez está aquí, nosotros decidimos con el corazón. El que aprueba las cosas es el corazón. Por ejemplo, cuando vamos a un buffet, en el buffet usted come todo lo que hay, ¿sí o no? Lógicamente no. Usted mira con los ojos, razona con la mente, y conforme a las experiencias pasadas, o a lo mejor algo que parece bueno, usted dice, déjame probar esto, o déjame tomar esto, o me gusta esto. Pero si hay algo que a usted no le gusta, su mente le va a decir que no. Fíjense cómo ya usted decide acá, o sea, conforme a la experiencia, pero usted razona con los ojos mirando la comida. Bueno, quiero utilizar ese ejemplo de buffet con lo siguiente. Antes de conocer a Cristo, no teníamos la capacidad de identificar, entiéndase lo espiritual, los alimentos buenos y malos. No teníamos esa capacidad. Para lo que usted y para mí era bueno, era dinero, mujeres, bebida, gozadera, viajes. A eso le llamábamos bueno. Todavía se queda un poquito en nuestras venas de llamarle bueno al dinero. Sabemos que lo bueno es lo que permanece. El dinero es un recurso que, aunque se pueden hacer cosas buenas, si el Espíritu nos guía en sabiduría, en sí el dinero no es algo bueno, en sí. Pero lo que Dios nos da en el momento de necesidad sí es bueno. ¿Sí me van a entender? Bueno, antes no teníamos esa capacidad. Dice Efesios 2, estábamos muertos en delito y en pecado. No teníamos esa capacidad de decir o de escoger entre lo bueno y lo malo. Estábamos en tinieblas todos. O sea, no sabíamos que, por ejemplo, manipular era malo, a lo mejor, o una mentira blanca. No sabíamos que eso nos llevaba al infierno. Pero la palabra nos da luz y ahora podemos ver, tenemos la capacidad de ver. Ahora, ¿qué nos hace falta? Más información. Por eso es que hay que seguir estudiando para ir conociendo más, porque el cerebro espiritual a lo mejor en nosotros está muy joven. ¿Te acuerdan cuando Pablo dijo, he tenido que venir a ustedes como niños, ya debiendo de ser maestros, todavía necesitan leche y no alimento sólido? ¿Por qué? Porque seguían en lo mismo, no crecían, no se llenaban de la palabra, no avanzaban, aunque a lo mejor estudiaban la Biblia, su corazón seguía en lo mismo. Entonces, por eso es que podemos venir a la iglesia y ser siempre niños espirituales, porque el crecimiento es aplicado por el estudio y la obediencia, los dos. Eso es lo que forma la experiencia de fe en nosotros. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, la fe consiste en escuchar la voz de Dios y al obedecer su palabra vemos su poder. Es bien simple ese entendimiento, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted escucha la voz de Dios y la obedece, lógicamente sucede algo, vemos algo, ¿verdad? Porque obedecimos algo que Dios nos mandó. Bueno, el orden es oír, obedecer y luego ver. Bueno, hoy en la iglesia, cuando yo digo hoy en la iglesia me refiero a lo que se está escuchando hoy en día. Lamentablemente han reducido la confianza en la palabra a que la gente se incline más a los milagros y a lo que Dios va a hacer en lo terrenal, para crear la fe de la iglesia. Por eso es que hay tanta sequía en las iglesias. ¿Por qué? Porque la palabra dice que debemos primero oír la palabra, luego debemos obedecer la palabra para luego ver la obra de Dios. Es como que Tomás, ¿verdad? Cuando Tomás le dijo, Señor, permíteme tocar para ver, o sea, para creer, perdón. Y Jesús le dijo, Tomás, creíste porque viste, o sea, al revés. Le estamos diciendo a Dios, queremos ver primero para luego entender y luego a ver si queremos obedecer. ¿Se acuerdan cómo el Señor le llamó a la generación que le dijo, danos señal, o sea, queremos ver señal? Y el Señor le dijo, la señal de Jonás tendrán. Una generación adúltera demanda señal. ¿Por qué? Porque ellos querían ver primero para poder creer, no confiaban en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios demanda negar la carne. Ellos querían ver para maravillarse y ver ellos querían la bondad de Dios sin merecerla, sin arrepentimiento. Bueno, oímos la palabra, obedecemos la palabra y al obedecer vemos el resultado de. Muchas veces a usted le han dicho, mira, prueba esto que está bueno. Y quizás el color no le da a usted ánimo, pero usted conoce a la persona y le dice, bueno, lo voy a probar. Y vamos a suponer que parece allí como un jugo de frijoles, para crear una imagen en ustedes. Pero usted decide dar el paso de fe, vamos a decir así, cuando se lo bebe dice, wow, ¿qué es eso?
qué bueno está. Ahora pudo ver, entender. Aquí ver es la percepción cambia. Y usted pensaba que eso no estaba bueno por el color y todo lo que tenía dentro, pero al probarlo se dio cuenta que estaba bueno, ahora entiende. Bueno, es como vamos creciendo en la fe, es lo que nos lleva al segundo paso. Al ver, luego oigo la voz de Dios y obedezco. ¿Por qué? Porque he visto la grandeza de Dios. Ahora oigo, y aquí oír es la autoestimulación, si puedo decir, o la automotivación para abrir el oído del corazón, porque ya vi, ya creí, ya mi fe tuvo un inicio. Entonces al ver, ahora oigo y obedezco. Y el oír y obedecer ya es una práctica. Al principio usted oyó el mensaje de salvación. Usted estaba dudoso así como yo. Pero usted obedeció y abrió el corazón. ¿Y qué pasó? Vio lo que Jesús hizo por usted y por mí. Al venir a Cristo ahora podemos ver. Tenemos ahora lo que le dijo a Nicodemo. ¿Se acuerdan? Le dijo, si no crees no puedes ver. Pero ahora vemos, ahora oímos y obedecemos. Nos lleva al tercer punto. Ahora al obedecer vemos y oímos. Pablo dijo, yo primero creí y luego hablé. Por eso, por tanto, todos nosotros hablamos. Cuando usted le testifica a alguien, es porque usted ha visto. Usted no está hablando porque, muchos a lo mejor porque el pastor dijo, porque mi hermano me compartió, porque dice la Biblia. Está bien, la Biblia dice, pero ¿hemos de manera personal experimentado el poder de Dios? Bueno, eso es muy importante saber, porque si no, lamentablemente no podemos tener convicción, porque la fe o la convicción, perdón, es personal. Yo no puedo tener convicción por mis hijos, por mi esposa. Ella tiene que tener su convicción y yo la mía. Ahora, yo puedo compartirle la fe. Bueno, es lo que nos dice la palabra. Luego que vemos, luego que observamos lo que Dios ha hecho, eso nos lleva a que la fe crezca, porque hemos visto la grandeza de Dios. Eso nos lleva al punto que sigue. Cuando vemos aquí el observar, Romanos 1, 19, 20 me ayuda a clarificar lo que estoy diciendo. Dice, lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Fíjense lo que dice luego. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, ¿cómo dice? Claramente visibles. Desde la creación del mundo, siendo entendidas. Fíjense que al ver, entendemos, la creación nos da una información de que hay un diseñador. Dice, siendo entendidas por medio, fíjense que lo entendemos por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. No hay manera de decir que Dios no existe, porque ya tenemos el resultado de... Miren, si usted llega a su casa en un día de cumpleaños y se encuentra con una sorpresa, usted no puede decir que eso apareció allí por obra y gracia, ¿verdad que no? Usted le va a dar las gracias al que le preparó eso. Bueno, sea su esposa, su hijo, usted va a preguntar, ¿quién hizo esto? Tu hijo, tu esposa, tu tía, tu primo, tu amigo, etcétera. Bueno, Dios creó la tierra, todo lo que hizo, lo hizo para que el hombre se enseñorease, para que nosotros estemos por encima. Cuando vemos la cadena alimenticia, el único que no tiene, no tenemos, o sea, quienes estamos en la cúspide de la cadena alimenticia somos nosotros. O sea, podemos ver los animales se comen unos con otros, pero nosotros somos los que estamos arriba. Ese es el orden que Dios hizo. El hombre está por encima. Bueno, escuchar o oír. Ahora vimos el ver, la fe. Ahora vamos a ver escuchar o oír. Bueno, ¿se acuerdan de la historia de Rahab? ¿Verdad? Bueno, Rahab aparece en la lista de los hombres y mujeres de fe. Bueno, fíjense aquí lo que dice Josué capítulo 2. Versos 9 y 10 dice, sé, fíjense lo que ella dice primero, sé, eso se llama convicción, sé, nadie me puso esa convicción dentro, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Por qué? Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Lean conmigo, porque hemos oído. La fe viene por el oír. Hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a las cuales habéis destruido. Ahora, fíjense dónde estaba basada la fe de Rahab.
está basada en lo que escuchó de Dios. Pero fíjense cómo la fe, dice la palabra, viene por el oír. Viene por el oír, dice ella, hemos oído, hemos escuchado lo que Dios ha hecho. Bueno, ahí vemos cómo se forma la fe en nosotros. Bueno, hay 3 formas de recibir información. Y eso es aquí donde todos nosotros queremos tener el orden. Bueno, número 1, recibimos información de forma intencional. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted levanta un libro, usted de manera intencional está buscando información. O sea, usted de sí mismo decidió buscar información. Levanta el periódico, si va al internet, usted de forma intencional. Intencional quiere decir que usted lo decidió, ¿verdad? Esa es la primera forma de recibir información. La número 2 es accidentalmente. Usted puede mirar por una ventana y mirar algo que usted no quería ver. Un accidente, alguien le estaba dando golpe a otro, si usted no quiso ver eso. Usted no fue con ese propósito. Hay cosas que recibimos, informaciones de forma accidental. Incluso podemos ver personas haciendo algo ilícito y de forma accidental usted ve eso que él hizo o ella. Y usted no quería ver eso. Usted dice, ay, no quería ver eso. O sea, no me quería involucrar en eso. Eso es de forma accidental. Pero también existe la ocasional, que es la que todo lo que vemos durante el día, que el carro le pasó por el lado, que un niño se cayó allí, o sea, todo lo que sucede durante el día. Entonces, nosotros recibimos información intencional, accidental, ocasionalmente. Ahora bien, si nosotros miraríamos la vasija de nuestra mente, ¿verdad? Y viéramos que está llena en 3 partes, en porcentaje, vamos a suponer, ¿verdad? Bueno, todo eso que entró en nuestra mente, entró de forma intencional, de forma accidental o de forma ocasional. Bueno, accidental y ocasional mayormente depende, en lo terrenal estoy hablando, de Satanás, porque Satanás es quien prepara el terreno, la corriente o el sistema, para que todo esté de una forma tal que todo lo que veamos y aprendamos sea contrario a Dios, la corriente del mundo. Eso pertenece a lo accidental y lo ocasional de lo que recibimos como información. Lo intencional es donde nosotros adoramos a Dios, porque nosotros debemos buscar a Dios. Por ejemplo, vamos a leer este texto bien rapidito, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Luis, ¿tú puedes leer? 11:6. Si lo puede leer en voz alta. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque las 2 últimas palabras, galardonador de los que le buscan. Galardonador, galardona a quien le busca. Pero fíjense lo que dice, a quien le busca. Una de las cosas que Dios hizo fue que nos dio vida, nos dio la capacidad, ya nos dio el camino, nos dio la verdad. Pero lo que no hizo fue hacer por nosotros que vengamos al camino. Eso nos consigne a nosotros. Jesús dijo 3 cosas: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, si el Señor es el camino, en ningún lado dice ahí yo soy, ¿verdad? Vamos a decir, ¿cómo se llama el tobogán? ¿Así se llama tobogán? Bueno, yo no soy el tobogán que si te sientas, bueno, la gravedad te atrae a mí. No dijo eso, ¿verdad que no? Él no dijo, si me das la mano yo te llevo al cielo, o te tiro, te lanzo, te halo, ¿verdad? No dijo eso, sino que nos puso delante el camino, la verdad y la vida. El camino para volver al Padre, la verdad de que ese es el único camino, y la vida es la capacidad de poder decidir entrar en ese camino. ¿Lo pueden ver? Entonces ya nosotros tenemos lo necesario. Por eso el domingo estamos hablando de vosotros también añadid, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad buscar a Dios, buscar a Dios. Hay un salmo que me encanta, dice, una cosa he demandado de Jehová, y esta buscaré. Fíjense lo que dice el salmista, buscaré.
Bueno, estar todos los días en su templo, ¿verdad? En su presencia. Fíjense lo que dice el texto, esta demando y busco. Demanda aquí no es, ¿verdad? Aquí demanda es, me demando yo. Como el Salmo 103 dice, alma mía, alaba a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. O sea, es como un llamado a tu alma que se someta, que busque, que ame a Dios, que todo lo que ande buscando en esta vida sea Dios. Bueno, nosotros debemos de buscar a Dios. Es por eso que el texto de Filipenses dice, haya en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? El pensamiento de Cristo, para que cuando busquemos o hagamos sea lo mismo que Él buscó. ¿Qué es lo que nos va a llevar a imitar a Jesús? Es tener su mente, es tener su percepción, lo que Él buscaba. ¿Él buscaba qué? Si pudiéramos decir. ¿Qué buscaba Cristo en general? Si usted le pregunta a un no creyente, una pregunta, tú que eres cristiano, cuando Cristo vino a la tierra, ¿cuál era su mayor propósito? Mayor, sobre todos. ¿Qué me diría usted? Agradar a Dios. Ahí se resume todo. Hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando el corazón ya está dispuesto, que quiere agradar a Dios, ese corazón es lo que va a abrir, va a decidir buscar lo que Dios le agrada en su palabra. No es de manera teórica que lo hacemos, es una decisión en el corazón. Y cuando nuestro corazón está inclinado a buscar a Dios, lógicamente al inicio de buscarlo no entendemos muchas cosas, no tenemos la capacidad, por eso estamos aquí, pero la palabra nos llena de esa instrucción. Por eso dice el texto, la palabra es buena para instruir, educar, corregir, reprender, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra nos prepara, pero nosotros debemos buscar. Ahí está el orden. Bueno, podemos ver que Jesús, el pensamiento de Jesús, el sentir de Jesús, era, como dice Yoldi, era buscar hacer la voluntad de Dios. Incluso en las invitaciones, vamos a pensar en Jesús por un momento, conforme a las informaciones que le entraban para que Él decidiera lo contrario. Número 1, Jesús se hizo hombre para hacer la voluntad de Dios, en el sentido de, para que el sacrificio sea perfecto, no podía tener ni un cc del poder de Dios operando en Él. Voy a explicar eso un poco más detenidamente porque puede confundir. Él, cuando le dolió el clavo, cuando recibió el clavo, las espinas, fue como usted y yo. Ahora bien, usted me diría, pero Él operó como Dios algunas veces. Bueno, Él reflejó, manifestó el poder de Dios por el Espíritu Santo. Él seguía siendo Dios. Le voy a usar un ejemplo. Imagínese que usted sea hijo del hombre más rico del mundo entero. Y él, su papá, le entrega una tarjeta de crédito ilimitada, ¿verdad? Los números son, si lo quieren para que compren, 777-7777, ¿verdad? La tarjeta es ilimitada, no hay nada en esta tierra que usted no pueda comprar. Usted la tiene allí, en su cartera. Pero usted va y visita África, ¿verdad? Nigeria, un país bien pobre. Y usted, su misión es hacerse como uno de ellos. Usted puede con como decimos nosotros, un tarjetazo, cambiar el destino de esa nación con la tarjeta, solamente. Pero esas personas necesitan entender en la condición que están. Y si usted le dice la cantidad que tiene allí, esa gente lo va a seguir por la tarjeta, no por quién es. Por eso Cristo vino en forma de hombre. Ahora, esa es una de las razones, ¿verdad? La otra es el sacrificio. Tenía que ser un hombre perfecto, no un Dios, no Dios en el sentido de, porque es más fácil si es Dios con todo su esplendor, sino un hombre como usted y yo. Despojarse de todo para sufrir lo que nosotros merecíamos. Entonces ahí vemos un hombre que va a África, tiene la capacidad de en cualquier momento pasar la tarjeta, y no lo hizo porque no iba a tener sentido. Es como que, acuérdense que los judíos lo esperaban con todo su esplendor, y vino como un simple hombre, y por eso lo rechazaron. ¿Qué evidenció eso? Que no estaban esperando al Mesías de Dios, estaban esperando la bendición. Bueno, Satanás le dijo a Jesús, para que se saliera de su humanidad, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él lo podía hacer, pero iba a romper el propósito de ser hombre 100% allí.
tenía que padecer ese momento de hambre, ese ayuno, ese ataque, él tenía que atravesarlo. No se podía dejar dominar de la carne y convertirse en Dios y convertir la piedra en pan, porque iba a romper el propósito de Dios. Por eso cuando estaba en la cruz dijo, consumado es, quiere decir completado. O sea, yo terminé la obra, la deuda la pagué, lo hice perfecto por todos los que creen en mí, por el mundo entero, pero recibe el beneficio el que cree. Entonces, por eso vemos que la persona de Cristo era necesaria. Bueno, Satanás vino con ese ataque, vino a querer despojarlo de la humanidad para que hiciera un milagro de Dios, aunque usted diría, pero los milagros que él hizo, todo lo que él hizo, lo hizo por el Espíritu Santo. O sea, podemos ver en la historia hombres que hicieron los mismos milagros que Jesús. Resurrección de muertos, gente ha recibido sanidad física. Se lo hizo, ¿sí o no? Exactamente, todo eso. Entonces vemos cuando vio a Lázaro, dijo, sal fuera. O sea, ¿qué fue lo que él hizo? Solamente le dio la palabra. Dios lo sanó, pero Jesús en ese momento era un hombre. Y vamos a traer una enseñanza de esto, porque es importante para entender los pasos que vamos a estudiar en Filipenses. Bueno, 4 tipos de pensamientos. Pongan una marca en Santiago 3. Pensamiento número 1, terrenal. Todo el mundo piensa naturalmente de forma terrenal. Usted habla, por eso Jesús le decía a Nicodemo, ustedes hablan lo que saben, ustedes predican lo que saben. ¿Qué le estaba diciendo? Un humano, tú le dices eso a alguien, te dice, bueno, pues lógico, ¿verdad? Que lo que hablo es lo que sé, lo que no sé no lo hablo. Bueno, es importante entender eso porque el ser humano está limitado a lo horizontal. El ser humano solo conoce lo que ha visto. Entonces ahí vemos que el pensamiento de un ser humano es terrenal y todo lo que hace lo hace basado en las cosas terrenales. Bueno, el segundo punto allí es lo animal, y animal habla de nuestra naturaleza como creación, ¿verdad? Luego está el diabólico, que es la influencia. Ahora, aquí vemos naturaleza, morada e influencia. Naturaleza, morada e influencia. Lo terrenal es nuestra morada, es donde estamos sujetos a lo que vemos. Lo animal es la naturaleza como fuimos creados. Cuando yo digo animal no me refiero a un animal de perro ni gato, sino al simple hecho de responder, comer, vivir, respirar. O sea, respondemos lo que le llaman muchos supervivencia, ¿verdad? Un león no se quiere morir, pero eso no quiere decir que razona como un ser humano. Y el tercero, que es la influencia, es lo diabólico. Es cuando Satanás implanta pensamientos, informaciones, podemos decir. Y el cuarto, que es el verdadero, es el espiritual. Y el espiritual solamente se adquiere por la palabra de Dios. Acompáñenme a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Fíjense lo que dice aquí este texto. Está bueno esto. Y vamos a leer del verso 9 en adelante. ¿Están ahí? 1 Corintios 2, 9. Dice, antes bien, como escrito está, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Me llama la atención el texto cuando dice no ha subido, ¿verdad? No dice allí descendido, sino no ha subido, porque está hablando aquí de alguien terrenal. El verso 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de ¿qué? Del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En otras palabras, toda la información de quién es Dios, de su grandeza, de todo lo que Él quiere decirnos, el Espíritu tiene todo eso y nos lo revela, ¿verdad? Dice el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El ejemplo que está usando aquí Pablo es, ¿quién conoce mis pensamientos y todo, sino yo mismo? ¿Verdad? Y el Espíritu, mi Espíritu no puede salir y entrar en nadie, como para resucitar a nadie, o sea, no tengo esa capacidad, nadie la tiene. Bueno, Pablo usa el ejemplo, dice, ¿quién conoce las cosas de los hombres, sino el Espíritu que está en él? Usted sabe todo lo que usted hace, siente, piensa, le gusta, no le gusta, yo no. Yo puedo ver nada más lo evidente. Pero luego dice, pero el Espíritu conoce las cosas de Dios. Ese Espíritu ahora vino a morar en nosotros. Fíjense ahora, como dice mi hermano Edwin, que no pudo venir, casi nada, ¿verdad? Dice el 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Bueno, aquí podemos ver el anticristo, ¿verdad? O el espíritu de Satanás, si podemos decir. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha, ¿qué dice? Concedido. ¿Qué nos ha concedido? Bueno, vamos a decir su información, ¿verdad? Eso es lo que hemos recibido. El 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. En otras palabras, cuando usted arregla su closet en su casa, o su gaveta, o la cocina, cada cosa va en su lugar. Pero la idea aquí que dice acomodando cada cosa en su lugar es haciendo distinción entre lo bueno y lo malo. ¿Sí lo pueden ver? Acomodando lo espiritual a lo que es espiritual. En otras palabras, ahora entendiendo lo que es bueno, acomodándolo en las cosas espirituales. La palabra acomodando es haciendo distinción, poniendo en su lugar cada cosa. Ahora entendemos lo que es malo y lo que es bueno. Ahora podemos elegir porque tenemos la información del Espíritu en nosotros que nos revela, nos ilumina, nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Acuérdense que antes hablábamos de que antes lo que era bueno para nosotros era lo terrenal. De ahí no pasaba, ¿verdad? Y en eso pasábamos la vida, buscando las cosas de la tierra. Bueno, fíjense lo que dice luego. 14. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Natural aquí es el terrenal, animal y diabólico. Terrenal, aquí natural, perdón, es el hombre adámico, el caído, el que está en la tierra. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no puede entenderlas, ok. Aquí es importante detenernos un poquito. Dice, no perciben las cosas del Espíritu. Por ejemplo, cuando alguien ve lo que nosotros hacemos por el Espíritu o lo que predicamos, puede que lo oiga y lo asimile, y pueda que la palabra a veces tenga un sentido humano. Y la gente diga, oh sí, entendí, ya entiendo lo que tú quieres decir. No. Dice Mateo 13 que el entendimiento produce fruto. Y si no nacen de nuevo y no tienen fruto, no han entendido. Entender es dar fruto. Entender no es decir, oh sí, ya entendí, y no hacer nada. Entonces dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. En otras palabras, cuando un pensamiento viene a nuestra mente, podemos decir, ¿eso es de Dios o eso es del diablo? ¿Es terrenal, pasajero o es del Señor? ¿Es bíblico o es humano? Pues ya podemos discernir. Eso dice el 15. En cambio, el espiritual juzga todo. Por ejemplo, cuando una persona que no tiene conocimiento vamos a suponer, un agricultor, vamos a decir. Por ejemplo, yo recuerdo mi abuelo era agricultor y él sembraba melón, por ejemplo, ¿verdad? Y él de repente miraba los melones así y decía, ese está podrido, pero si le preguntaban a alguien que no sabe, no se daba cuenta. Porque el melón por fuera no sé si todos saben lo que es melón. ¿Sí saben? Ok, el melón por fuera no aparenta, no es como el guineo, el banano que se pone negro, o la manzana, sino que siempre está con un color como cremita, ¿verdad? Y es difícil saber cuando está bueno o malo por fuera, todos se parecen, pero de una forma u otra mi abuelo sabía, ¿verdad? Por su experiencia. Bueno, él tenía el conocimiento, el entendimiento de cómo discernir, cómo saber entre lo uno y lo otro. El verso 15 dice que
nosotros juzgamos todas las cosas. Por ejemplo, en el caso de Carlos, como mecánico, por ejemplo. Carlos le llega un carro allá y con el sonido, con el oído, él te puede decir lo que es. Puede discernir sin entrar adentro. En el caso mío como pastor, a veces cuando damos consejería, las personas pueden decir cosas muy espiritual, pero uno, por el espíritu, uno sabe que no están diciendo la verdad, o no es la intención correcta de lo que están diciendo, tienen algo escondido, y el espíritu te dice, mira, comienza ahí a guiarte. Bueno, aquí vemos que el texto nos dice que podemos ahora distinguir. El 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo. Ahora aquí vemos que la mente de Cristo es en capacidad, en este texto. Tenemos la capacidad de discernir como Él lo hizo en la tierra, tenemos la capacidad de recibir el conocimiento de Dios mientras Él estuvo en la tierra, y tenemos la capacidad de recibir cuál es la voluntad que Dios quiere que se haga, así como Cristo lo tuvo. Por eso Pablo dice, haya en vosotros este mismo sentir. Ahora, hay lo que se llama nuestra mente en cuanto a información y nuestra mente en cuanto a decisión. Es muy diferente, si lo pueden notar. Yo puedo tener mucha información y saber muchas cosas, saber todo lo que tengo que hacer, pero no hacerlo. Entonces, podemos estar muy llenos de la palabra, pero no decididos. Por eso el Señor le hablaba, le decía que eran de dura cerviz, que no bajaban su cabeza. Era una expresión de orgullo. Personas que dicen en mi país le dicen de cocote, de verdad duro, así le dicen en mi país, le llaman cocote aquí a los que no quieren ser humildes. Bueno, aquí notamos un punto muy, muy importante. Vamos ahora, creo que le había dicho anteriormente, vayamos a Santiago, ¿verdad? Bueno, vamos allá. Pasa que hay veces que llegan textos que nos completa. Santiago 3. Bueno, aquí vemos, hemos explicado que cuando la Biblia utiliza la palabra sabiduría, sabiduría tiene que ver con un mensaje o una información directa, puede ser diabólica, puede ser terrenal o puede ser animal o de Dios. Entonces, por ejemplo, el sistema te puede infundir información de cómo hacer las cosas, porque así todo el mundo lo hace. Satanás te puede inducir a matar a alguien, eso es una sabiduría, de cierta forma. Dios te puede dar una sabiduría de cómo responder a un problema individual o específico. Bueno, Santiago 3:17 dice lo siguiente, vamos a leer desde el 13. ¿Cómo dice su Biblia arriba del 13? Sabiduría de lo alto. Aquí el Santiago va a hacer distinción de sabidurías. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, aquí la pregunta se le está haciendo a aquellos que quizás tenían un entendimiento teórico, ¿verdad? Que tenían la Biblia en la cabeza, no en el corazón. Porque luego le dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces ahí vemos el ejemplo de que puede ser información, pero no actitud. Por eso dijo, le da un mandamiento, muestre esa sabiduría con obras. 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, esto aquí es lo contrario 100% al amor al prójimo. Eso es lo que Satanás hace, invertir el mandamiento. Fíjense lo que dice, no os jactáis, y luego dice, ni mintáis contra la verdad. En otras palabras, vemos pastores, maestros, cristianos, servidores, diciendo, no, porque la palabra del Señor dice así, y su vida hace lo contrario. Por eso dice el texto, no mintáis contra la verdad. Porque la actitud del corazón es lo que demuestra lo que hay aquí, aunque por la boca salga mucha Biblia. ¿Sí me doy a entender? Entonces aquí Santiago está organizando cómo sabemos si el que está hablando es de Dios. No es por lo que dicen nada más. Jesús dijo, si no creen lo que digo, créanme por lo que hago. Créanme por las obras, que hago las mismas obras que el Padre. Entonces, nosotros seremos conocidos porque hablamos como habla Cristo, pero también actuamos como actuó Cristo. Entonces, fíjense lo que dice el texto 15. Porque esta sabiduría, ¿notan cómo es un tipo de sabiduría? Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y es diabólica. Ahora, fíjense cómo no tener la sabiduría de Dios nos lleva de forma automática a operar en la sabiduría terrenal,
animal y en la diabólica. Ahora, estas tres, terrenal, animal y diabólica, no provienen de lo alto. ¿De dónde provienen? De abajo, de lo terrenal. No provienen del cielo, no provienen de allá, del Padre de las luces. Entonces, es en lo que opera el mundo entero. Pero luego dice más adelante, dice el 17, ¿verdad? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, fíjense el orden, es pura, hablando del corazón, pura. Corazón puro es aquel que ha sido lavado por la fluidez o la fuente de agua viva, y todo lo que sale de allí es limpio. Por eso dice primeramente es pura. Luego dice pacífica, luego amable. Pacífico aquí no es hablar al paso, sino que el ser pacífico es que no somos demandantes al exigir o al pedir algo, sino que somos pacíficos de corazón, pacificadores, tenemos misericordia, etcétera, es la paz. Luego amable, benigno, ¿verdad? La amabilidad es el trato, cómo tratamos a las personas. La benignidad es el fruto o el propósito de lo que queremos hacer. Luego dice lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, o sea, sin dudas, ni hipocresía, o sea, no engañándonos el corazón ni engañando a nadie. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Podemos ver que la terrenal, animal y diabólica proviene de abajo, pero la mente de Cristo proviene de lo alto. Ahora, es importante esto entenderlo porque siempre digo que hay peticiones en oración que hacemos y no las recibimos porque no hemos puesto en práctica lo que activa eso que estamos pidiendo. Como decimos, Señor, dame paciencia. Bueno, al pedir paciencia, primero viene prueba. ¿Entienden? Viene prueba. No, yo no quiero la prueba. Pues no puedes tener la paciencia. Es imposible. Entonces, hay cosas que pedimos, Señor, quiero crecer, quiero madurar, quiero todo esto, pero no pedimos, o sea, no aceptamos lo que trae o la herramienta que trae eso que pedimos. Bueno, vamos a asimilar para ir cerrando cómo era la mente de Cristo, ¿verdad? Yo di una tarea cuando iniciamos el discipulado, ¿verdad? Y no los voy a regañar, pero yo sé que pocos la hicieron. Cuando inicié el discipulado, yo les dije a todos, algunos de los que están aquí, que estudiaran la vida de Jesús, que miraran todo lo que Jesús hablaba, lo que hacía, cómo actuaba, cómo respondía, y se la voy a redar, si se puede decir, ¿verdad? Le voy a dar la tarea otra vez. Estudien la vida de Jesús. Solamente miren cómo Él respondía. No es que lean solamente lo que Él hizo, sino que todo lo que hagan, pónganse del lado de Jesús, cómo Él respondió, como práctica. Yo también lo voy a hacer, o sea, simultáneamente ustedes lo hacen también. O sea, voy otra vez a estudiarlo. Bueno, la mente de Cristo, si podemos decir, a ver si sale, está lento el internet. La mente de Cristo poseía el conocimiento de Dios, ¿verdad? Ahora, una pregunta le voy a hacer a ustedes. ¿Cómo adquirió o cómo pudo adquirir Jesús el conocimiento de Dios? Si ustedes pueden responder eso por un momento. ¿Cómo adquiría Jesús el conocimiento de Dios? ¿O cómo lo recibió? Ocupado en buscar al Señor. Por la palabra, exactamente. Dice que el Señor crecía en estatura, en gracia y en sabiduría. Y de manera así como la ley lo mandaba, desde los 8 años estaban allí estudiando la palabra. Jesús estudiaba la palabra. A mí me llama la atención como increíblemente, ¿verdad? El Señor hizo todo esto por nosotros. El Señor estudiando la palabra, la que Él dijo, la que Él escribió. ¿Cuántas veces nos comparten algo y decimos, no, yo lo leí ayer, ya yo me sé eso? Y el Señor estudió la palabra, o sea, Él se llenó del mensaje, del conocimiento de Dios. Bueno, otra cosa que poseía era la sabiduría de Dios, y esta viene por la guianza del Espíritu, ¿verdad? Por ejemplo, el conocimiento de Dios lo adquirimos en la palabra y en la aplicación, pero la sabiduría es una instrucción individual y específica. ¿Se acuerdan cuando lo invitaron le dijeron, Señor, vamos a las bodas, a la fiesta? Él le dijo, no, vayan ustedes adelante porque todavía no es mi tiempo. Bueno, allí
esa información de que no era la hora, se la dio el Señor. Esa era la guianza. Y él siempre decía, yo no hago nada si primero no oigo a mi Padre hacerlo, o lo veo. Tercero, tenía la percepción de Dios. Ahora, la primera habla de la información de quién es Dios. La segunda habla de la sabiduría de cómo opera Dios. Y la tercera habla de cómo Dios ve las cosas. Esa es la percepción. Cómo Dios ve todo. Bueno, ¿sabe usted que cuando Dios lo vio a usted y a mí, nos vio realizados? No nos vio, aunque nos vio lógicamente como estábamos, porque vio la necesidad, pero cuando hablo aquí de percepción en cuanto a la obra, nos vio ya salvos, nos vio en el cielo alabándolo. Pablo dijo, ya nosotros no vemos a nadie según la carne. Cuando usted ve a una persona en la calle sucia, una de las cosas que ayudan a extender la mano en amor es que usted ve lo que Dios puede hacer en esa persona. Cuando Dios llama a uno de ustedes, a mí, a su obra, Dios no está viendo lo que usted es hoy, ni lo que yo soy hoy. Él está viendo el potencial que puede ser guiado por Él, en su palabra, confiado en Él. ¿Sí lo pueden entender eso? Bueno, esa es la percepción de Dios. Tenemos el conocimiento de Dios que tenía Jesús, la sabiduría de Dios y la percepción. Si podemos decir el conocimiento, lo podemos tener en la mente. La sabiduría tiene que ver con todo nuestro ser, en el sentido de buscar la guianza para hacer su voluntad. Y la percepción tiene que ver con la convicción. En otras palabras, conocimiento, sabiduría y convicción, que es todo nuestro ser, en lo que creemos como cristianos. Bueno, ya para terminar, el texto dice, haya en nosotros el mismo sentir de Cristo. Bueno, fíjense aquí 4 cosas que podemos ver en el texto que Jesús tenía como sentir. Número 1, no estimó. Esto lo vamos a estudiar más desarrollado más adelante en otras clases. No estimó. ¿Qué no estimó Él? Lógicamente, quién Él era, ¿verdad? Número 2, se despojó. Esto nosotros, lo dice la Biblia para que nosotros lo hagamos como discípulos ahora. No estimar el costo de seguirlo, despojarnos de todo aquello que detiene o nos detiene de servir a Dios con todo nuestro corazón. Número 3, humillarnos. Dice que Jesús se humilló. Y número 4, se hizo obediente. Fíjense lo que dice el texto al final, se hizo obediente. Esto lo vemos en los textos que estamos compartiendo. Dice que no, esa es la mentalidad de Jesús, el pensamiento que Él tenía. No estimó ser Dios, se despojó, se humilló y se hizo obediente. Estas son las palabras, los pasos claves para crecer como cristianos y madurar. No estimar el costo, despojarnos de todo aquello que obstruye el crecer o el obedecer a Dios, humillarnos a su palabra y a su voluntad y hacernos obediente hasta la muerte. Ahí podemos concluir la clase de hoy. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre de gloria, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por las palabras que hemos recibido en este día, o la palabra que nos bendice en gran manera, Señor. Hemos podido entender y aprender algunas cosas para crecer en imitar a Cristo, Señor. Tu palabra nos dice que fuimos llamados, fuimos predestinados como pueblo tuyo para ser hechos a la imagen de Cristo. Yo te pido, Padre, que podamos cada uno, Señor, responder a tu palabra, así como Cristo lo hizo. Que en nosotros haya este sentir, el mismo que hubo en Cristo Jesús. No estimó, se despojó, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Te pedimos, Padre, que suplas las necesidades de cada uno de nosotros, equipes, Señor, a cada quien que tú vas a llamar al ministerio, al servicio, y que nos des la fortaleza, Señor, para avanzar.
Te damos gracias una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.